Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy queremos conversar sobre la importancia de construir un modelo que garantice la convivencia y la tolerancia. Más allá de la tolerancia, el encuentro entre quienes pensamos diferente. Para tocar este tema, hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Earle Herrera. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Esta es su casa. Muchas gracias. Con el profesor vamos a conversar el tema porque además en este momento ha asumido la tarea de ser presidente de la Comisión Permanente de Diversidad, Tolerancia y Convivencia Pacífica de la Asamblea Nacional Constituyente. Es además un reconocido periodista, indiscutible poeta y cronista. Nos va a acompañar en este análisis de hoy. Profesor, dada la experiencia que usted tiene, los trabajos que ha hecho, el desarrollo que ha tenido en el análisis de los medios de comunicación, yo quisiera que conversáramos sobre qué papel juegan los medios de comunicación, qué papel ha jugado en este proceso histórico los medios de comunicación. Para eso quisiera traer un video que le voy a pedir al director, donde muestra dentro de este hilo histórico que queremos tocar cómo se desempeñaban los medios de comunicación antes de 1998. Le voy a pedir al director, antes de su análisis, que nos muestre el video. Pacto de Punto Fijo, 1958-1998. Pobreza. Antes. El Nacional, 20 de junio de 1996. Página 10. Eduardo Fernández, COPEI. La pobreza en Venezuela ha aumentado en 400% en los últimos 2 años. 80% de los venezolanos, 8 de cada 10, se encuentra en situación de pobreza. El Nacional, 26 de febrero de 1999. Primera página. Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. 86% de los venezolanos vive en situación de pobreza. Alimentación. Antes. Diario El Impulso, 30 de septiembre de 1996. Instituto Nacional de Nutrición. Más del 20% de venezolanos menores de 15 años tienen problemas de desnutrición. Colegio de Nutricionistas alerta que la población venezolana apenas consume el 80% del régimen calórico mínimo requerido para la salud. Salud. Antes, El Carabobeño, 2 de septiembre de 1996, página A5. Elías Aldana, COPEI. Hospitales de Insalud sí cobran por servicios. Hoy entregaré a la Comisión Delegada de la Asamblea Legislativa más de 1.000 recibos que tengo en mi poder, que hacen constar pagos que van desde 10.000 hasta 80.000 bolívares realizados por pacientes en el hospital de Guacara. De acuerdo a denuncias que he recibido, en Guacara se ha dado el caso de mujeres que por no haber tenido recursos económicos las han sacado de los hospitales. El Globo, 19 de noviembre de 1995. Página 10. Roberto Rondón Morales, ministro de Sanidad. Tenemos que hacer de la salud un derecho equitativo y rentable. En Venezuela, en todos los hospitales públicos se cobra en este momento, con mecanismos que queremos corregir, porque son regresivos e inequitativos, ya que se cobra previo a los servicios y directo a las personas a quienes tienen bienes y a quienes no poseen. Hay cobros irreales y dispersos. En definitiva, tenemos que hacer de la salud un derecho equitativo, pero a la vez que sea rentable. El Universal, 18 de junio de 1996. Primera página. Pedro Rincón Gutiérrez, ministro de Sanidad. Agenda de la Salud elimina gratuidad en los hospitales. Se establecen sistemas tarifarios que deberán cancelar intermediarios financieros. Educación. Antes. Notitarde, 8 de octubre de 1996. Inicio de clases pone a correr a padres y representantes. Luisa de Oviedo, jefa de Distrito Escolar número 10 Carabobo, habla sobre el costo promedio de la matrícula escolar. El costo promedio debe estar por el orden de los 4.000 bolívares en todas las instituciones públicas, pero esto varía de acuerdo a las decisiones que tomen los miembros de las comunidades educativas en forma conjunta con los directores de las escuelas. Pudimos observar en el video que se muestran algunos titulares de los medios de la época del punto fijismo que ciertamente resaltaban algunos indicadores, pero más de allí
no hacían los medios de comunicación, todo lo contrario. El comportamiento no reconocía las necesidades del pueblo, el comportamiento de los medios de comunicación, y lejos de ello asusaban las desigualdades. Cuéntenos un poco, profesor, cuál era el comportamiento de los medios en esa época. Bueno, mira, en la época de la Cuarta República se habló del pacto de punto fijo. Y la gente solía hablar de bipartidismo. Entonces se pensaba que el pacto de punto fijo lo sostenían dos partidos, dos grandes partidos, pero ese pacto fue mucho más allá. Ese pacto eran los empresarios, de cámara, un movimiento sindical secuestrado y los medios de comunicación. Los medios formaban parte de ese pacto, de manera que ellos, al presentar las situaciones sociales, lo hacían en una manera, primero fragmentando los hechos. Nunca te lo iban a contextualizar, te daban cifras, pero esas cifras parece que caían del aire, que no tenían unas causas y no tenían unas consecuencias. De manera que nunca se dio durante toda esa época la contextualización de los procesos, de las situaciones, y por ende aquellas cifras eran cifras que a la gente poco le decían. Realmente eran como estadísticas que daba el Banco Central, que daba Cordiplan, que daban los sindicatos, pero que caían de manera mágica. Esas cifras no tenían causas y por consecuencia pues no tenían efecto. Y por supuesto, por eso hubo sorpresa de las clases dirigentes y de los propietarios de los medios con el estallido del 27 de febrero de 1989, porque ellos nunca, realmente hay una expresión de Luis Herrera Campín, que él decía, oír crecer la hierba. Los medios de comunicación no te iban a permitir nunca que tú oyeras ese crecimiento de la hierba. ¿Por qué? Porque las cifras ciertamente estaban aisladas, te las colocaban allí, pero de cierto no te decían nada y por lo tanto era una forma de desinformar, de maquillar la realidad. Y eso fue un proceso que duró 40 años hasta que hubo el estallido del 27 de febrero y en ese momento los propios medios no podían llegar a las causas y entender lo que estaba pasando en Venezuela, que se adelantó tantos años a lo que está pasando en América Latina hoy. Es así. Nosotros vimos además, profesor, muchísimas personas cuando hacen un recuento histórico dicen que en Venezuela ahora es que se ven las desigualdades. Y nosotros vemos por los medios de comunicación que precisamente en esa época era el momento en que había una gran brecha social, una gran desigualdad, además que reportaban los indicadores de los organismos multilaterales, y los medios de comunicación se encargaron permanentemente de maquillar esa realidad y de esconder un dolor del pueblo que, bueno, que no permitía que nos organizáramos y construyéramos un modelo distinto. ¿Qué tratamiento finalmente en esa época de la Cuarta República le dieron los medios luego del estallido social a este clamor popular, a esta necesidad de un modelo diferente? ¿Qué callaron los medios? Bueno, mira, lo hicieron ayer y hasta cierto punto hoy te tratan de ocultar ese pasado cuando te dicen éramos felices y no lo sabíamos. Es decir, entonces ese pasado pues se supone, y se lo quieren vender así a las nuevas generaciones, que era una especie de paraíso terrenal. Ahora, por supuesto, se detienen a la hora de explicar por qué ese paraíso desemboca en un Caracazo donde hubo unos 3.000 muertos, según las ONG. Según el gobierno de entonces, 349. De todas maneras, la cifra es... Sí, es inexacta. Realmente macabra, que son más de 300 personas que murieron en 2 días durante el Caracazo. Y por supuesto que los medios, esa realidad de los cuales ellos eran parte dirigencial, venían ocultando. Hay en Venezuela, doctora, hay en Venezuela algo que es tratar de esconder las desigualdades sociales que siempre han estado allí. Una vez que llega la revolución bolivariana, ¿no? Hay algo que esa desigualdad empieza a cerrarse. Gente olvidada, preterida, lo que llamó el presidente Chávez los olvidados de la tierra,
empiezan a tener acceso, a hacerse visibles. Y no es solamente los dirigentes de la revolución, son los organismos de Naciones Unidas, los organismos multilaterales, que empiezan a reconocer a Venezuela como uno de los países más igualitarios del planeta. Hay una frase que yo siempre recuerdo de Teodoro Pekov, insospechable del chavismo. Y Teodoro Pekov, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué opina usted de Hugo Chávez? Él dijo, bueno, mire, yo hay que reconocerle algo. Hugo Chávez puso en la agenda política el tema de la pobreza. Él fue el que puso eso allí. Antes, pues, nadie quería tocar ese tema y Hugo Chávez puso, esto tenemos que discutirlo, vamos a ver qué es esto. Y esas desigualdades se expresan a lo largo del tiempo en situaciones de violencia. Eso de que, que fue el chavismo el que trajo la violencia, que trajo el odio. Bueno, habría que primero ver la historia de Venezuela. Sí. Yo recomendaría un libro de un gran ensayista, y gran economista y gran poeta también, Orlando Araujo, que se llama Venezuela Violenta. Y Orlando Araujo se pasea desde que llegó Cristóbal Colón. Luego viene la época colonial. La conquista fue realmente una atrocidad. Ahí empieza la violencia en este país. Lo que fue quizás en pocos países de América el proceso de independencia fue tan cruento, como aquí fueron 11 años. Se sale de la guerra de independencia y se entra en la guerra federal, son 5 años. Luego vienen largas dictaduras que concluyen en 1935 con la muerte de Juan Vicente Gómez. Por eso Mariano Picón Salas dijo, Venezuela entró al siglo XX en 1935, que es cuando muere el tirano. Así. Fue cuando entra Venezuela al siglo XX. Vienen entonces lo que sucede a Gómez. El gomecismo continuó con López Contreras, con Medina. Medina cae el primer presidente de la democracia, que es Rómulo Betancourt, lo llaman el padre de la democracia, llega por un golpe de Estado, que le da a quien estaba haciendo apertura democrática, que fue el presidente Isaías Medina Angarita. Los militares que ellos tumban, que estaban aliados con Betancourt, derrocan al gobierno de Rómulo Gallego. Luego esos militares también caen de forma violenta el 23 de enero de 1958. Asume Rómulo Betancourt y se inicia en Venezuela lo que se llamó la década violenta. 1960, 1970, más de 10.000 muertos durante todo ese periodo de 40 años que se inicia en los años 60. De manera que si eso era paz, que si eso era convivencia, estamos nosotros entonces distorsionando y tergiversando lo que ha sido la historia de los enfrentamientos de clases sociales, porque los sectores que desde el siglo XIX han tenido los privilegios en este país, pues lo quieren seguir manteniendo a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, y es lo que hoy quieren restaurar. Sí. Aquellos sectores que son dueños del capital, que se apropiaron de las riquezas de un país, porque aquí en Venezuela se da una situación, aquí nosotros no tenemos una burguesía productiva. Orlando Araujo, por cierto, le llamó a la burguesía estéril. Es una burguesía que no produce nada. Y hubo uno de los exponentes de esa clase social, Nicomedes de Zuluaga, no el dueño de Globovisión, su tatarabuelo. Ellos llegaron con la compañía Guipuzcoana aquí. Y él, bueno, uno de los Zuluagas, a este señor le hizo una entrevista al diario Nacional y la sacó así, a 8 columnas. Y él decía, todas las fortunas en Venezuela se hicieron a la sombra del Estado, todas. Y le preguntaron, ¿y la suya? Dijo, todo el mundo estaba agarrando, yo no me iba a quedar viendo. O sea, todas esas fortunas de que dicen que nosotros producimos, que es nuestro trabajo, han salido a la sombra del Estado, de un Estado petrolero. Por eso, profesor, lo importante de este análisis que usted nos hace es precisamente conservar la memoria histórica. O sea, los medios se han ocupado, el cuarto poder que llamaban en esa época, era después el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ellos se habían convertido y se habían naturalizado como el cuarto poder. Ellos hicieron un trabajo y han intentado mantener una línea que trata de olvidar lo que ha sido
la historia de Venezuela y de las luchas de este pueblo y las luchas con el comandante Chávez. Pero sobre este punto en lo particular vamos a hablar en el próximo segmento, sobre cómo entonces se empezaron a comportar los medios de comunicación una vez que llega el comandante Hugo Chávez a ser voz de los que no tienen voz. Seguro. Continuamos conversando con el profesor Earle Herrera, constituyente, presidente de la Comisión Permanente de Diversidad, Tolerancia y Convivencia Pacífica. Profesor, estamos conversando sobre el papel de los medios en esta tarea de reconstruir el diálogo y de reconstruir el reconocimiento de las diferencias, sobre todo las diferencias obviamente políticas, que surgen luego del proceso político que llevó adelante el comandante Hugo Chávez, de convertirse en voz de los que no tenían voz, producto de las desigualdades sociales, las grandes desigualdades sociales. Una vez que el comandante Chávez llega con todo el apoyo popular a ser presidente de la República y se plantea ir a una Asamblea Nacional Constituyente, los medios que habían sido el cuarto poder, que habían estado representados incluso dentro del Congreso Nacional, que dirigían de forma transversal todos los poderes, se encontraban amenazados con un hombre que no pertenecía a su élite política. En ese momento comienza un despliegue, incluso en la campaña del comandante, para criminalizar al propio comandante Chávez y criminalizar también las demandas del pueblo venezolano de justicia y de cambio de modelo, de profundas transformaciones. Y luego llegamos al 2002, que fue el momento en que se devela cuál ha sido la pretensión de los medios de comunicación en esta jugada macabra contra el pueblo venezolano. Cuéntenos un poco. Bueno, mira, como su nombre lo indica, así como dicen los profesores, los maestros, como su nombre lo indica, los medios deberían ser mediadores, pero no lo son. Es decir, hace bastante tiempo que se apartaron del medio. Se supone que estos son instrumentos para la conciliación, para el entendimiento, sobre todo cuando hay procesos de polarización, de ruptura. Sin embargo, pues eso no era posible porque los medios eran protagonistas de ese proceso. Cuando usted dice cuarto poder, está señalando realmente lo que es una figura clásica del periodismo. Los gremios son el cuarto poder, ¿no? Aquí llegaron a ser el primer poder. Peor. Bueno, en Italia con Berlusconi, ¿no? Claro. Llegaron al poder directamente. Ellos aquí se ligaron con el primer poder, pero llegó un momento en que querían ser el primer poder y desplazar a los partidos políticos. Hay unas declaraciones dramáticas de Henry Ramos Alú, que decía cuando los tiempos de las guarimbas del año 2004 de Chávez, él dice, nosotros los partidos teníamos una línea, a medianoche llegaban los medios y nos las tumbaban, los propietarios. Él dice, mi cuñado Eladio Lares, RCTV, el señor Marcel Granier, Miguel Enrique Otero, Alberto Federico Ravel, allí del nombre de todos los que le imponían la línea a los partidos políticos. De manera que ya el cuarto poder estaba incidiendo en forma directa sobre lo que realmente se supone que era el primer poder. Eso ocurrió aquí en Venezuela y allí pues los medios obviamente se apartaron del medio, tomaron posición y empezaron a conducir un proceso. Por lo tanto, quienes estaban llamados por su responsabilidad social a armonizar un país, se convirtieron más bien en un factor no solo de perturbación, sino de subversión. No es una casualidad, doctora, que cuando el golpe del 2002 contra el presidente Chávez, Pedro Carmona Estanga, el dictador efímero, pero dictador al fin, escribió un libro que se llama Mi testimonio ante la historia. Y él allí dice, los primeros que llegaron a Miraflores cuando yo estuve allí fueron los dueños de los medios de comunicación. Vieron el golpe allí, el 11 de abril, y el 12 no habían cantado los gallos cuando todos los dueños de los medios estaban allí. Tomando posesión. Tomando posición. Y no solamente eso. Allí hay una anécdota, que es algo más que una anécdota. Estaban allí esos dueños de los medios y fueron a hablar con el entonces, vamos a llamarlo así, al presidente del momento, o de facto, Pedro Carmona. Y entonces le dice, mire, yo he propuesto a Patricia Poleo
para que sea jefe de la OSI, Ministro de Información. Dice que cuando él dijo esto, Federico Rael se demacró, se puso pálido por su contrariedad, porque ellos tenían quienes iban a ser, no sé si él o alguien de Ars Publicidad. Y entonces Alberto Federico Rael le dijo, caramba, presidente, nosotros teníamos a Hernán Frías de Ars Publicidad. El momento fue tenso y llegó y entonces entró el que mandaba allí, pues, el señor Gustavo Cisneros. Y dijo, presidente, la parte de los medios deje que la resolvamos nosotros. Ya estaba resuelta. Estaba resuelta. Y entonces el entonces presidente de facto de ese momento dijo, no, yo solamente estaba sugiriendo. Es decir, que frente a los propietarios de los medios, el supuesto presidente de la República solamente podía sugerir. Ellos decidían. Y ese ha sido el papel de los medios pues, a lo largo de todo este proceso y lo es hoy también. Profesor, yo quisiera para rescatar esa memoria de la que estamos hablando, traer un video corto donde los medios de comunicación develan que ellos participaron activamente en el plan de golpe de Estado de secuestro y en la masacre de Yaguno. Yo le voy a pedir al director que nos permita ver el video para tener una idea y refrescar la memoria, porque eso es importante para entender cómo ha sido el proceso de asedio a la Revolución Bolivariana. El diario El Nacional sorprendió con una edición extra que salió a la calle con un titular que anunciaba por adelantado los hechos de ese día. Vuelven a descargarla una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos. Ustedes acaban de ver las imágenes de miembros del MBR descargando las armas, volviéndolas a cargar y repitiendo esta acción una y otra vez. Si usted reconoce a algunos de estos delincuentes y asesinos, ¿cómo disparan contra las personas que venían? ¿Como cuántos eran que estaban armados disparando contra el... Diría que eran más de 6 personas allí con armas. La prueba que han utilizado en contra de nosotros siempre ha sido el video, un video que es totalmente amañado. La cámara de Venevisión, tal como relató posteriormente el reportero, no tenía ángulo visual hacia la avenida Baral, es decir, no veía hacia qué le disparaban estas personas. Pero a esa misma hora, un vecino desde el balcón de su casa al noreste del puente sí tenía visual y pudo grabar con su Handycam lo que sucedía en la avenida. Estas son las imágenes. Cuando la cámara sube vemos claramente que en la avenida no hay ninguna marcha y que solo distinguimos la unidad blindada de la Policía Metropolitana mientras se efectúan los disparos contra el puente Yaguno. Francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. Entonces ellos hagan el ensayo, ellos hacen el ensayo. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto. Y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. A partir de esa noche se producen arrestos y allanamientos contra los simpatizantes y miembros del gobierno bolivariano. Están violando mis derechos humanos. José Alexis González, quien se encontraba esa tarde en Puente Yaguno, fue interceptado en su residencia y muere por un disparo en el tórax. En ese video, profesor, que toma algunos elementos del documental que se hizo sobre las masacres del puente de Yaguno, muestran además las declaraciones de los periodistas, que a todas luces es la declaración de un crimen, es la confesión de un crimen, o sea, haber creado una escena de masacre donde mueren varios venezolanos para lograr ante los medios de comunicación presentar un supuesto golpe, secuestrar al presidente, comandante Hugo Chávez, e inmediatamente reinstalar el modelo anterior, desmontando toda la Constitución. Todos los poderes quedaron disueltos. Pero ahí hay una declaración importante, profesor, que quisiera que la comentara, que es la del corresponsal de CNN, que él declara que él, estando en un momento de grabación de las declaraciones, están hablando de muertos cuando todavía no había muertos. O sea, ¿qué mayor prueba que esa de una puesta en escena macabra para poder cambiar un modelo y un sueño político del pueblo venezolano? Bueno, sí, yo creo que el pueblo ha visto ya esas imágenes reveladoras
donde por un lado están los periodistas venezolanos que hacen el montaje de Puente Llaguno, porque realmente ellos, el ancla que está transmitiendo, están disparando, están haciendo tal cosa, no estaban en lugares de los hechos. Y el periodista de CNN, pues, que de luego desapareció de la escena, de la pantalla por lo menos, que él dice que estaban anunciando unos muertos que todavía no habían ocurrido. Sin embargo, doctora, es increíble el cinismo mediático. Eso se lo puede usted decir 200 veces. Y ellos lo que van es a sonreírse, los que van a decir que es el comunismo, van a inventar cualquier cosa. Pero ciertamente allí quedó revelado el papel de los medios en un golpe de Estado, para derrocar a un presidente y para truncar un proceso de cambio que hasta el día de hoy no han podido truncarlo, pero que siguen ellos en el mismo proceso. Obviamente han pasado ya varios años, casi 2 décadas desde aquel momento, y se han dado muchos cambios, incluso en los medios. No solamente en quienes conducen los medios de comunicación, sino en los receptores y en lo que son los procesos de comunicación. En ese tiempo Internet pues no existía prácticamente como hoy. Lo que vemos que está ocurriendo en Perú, en Argentina, en Chile, en aquel tiempo no era fácil, porque tú te comunicabas era a través de los medios de comunicación. El poder de ellos era omnímodo, era increíble. Y entonces, mientras se estaba dando un golpe, pues ¿qué te pasaba? Venevisión y RCTV, los canales privados, y Globovisión, te pasaban comiquitas, las tiras cómicas de los años de Rintintín. Estos son mis años, los años de Lassie. Entonces, eso era lo que te pasaban. Y no había manera de la comunicación, sino a través del, cuando más, el mensaje de texto. Hoy eso realmente no lo pudieron hacer en Argentina, en Chile, en Ecuador, en la misma Colombia que te la tenemos aquí al lado, donde le prohíben entrar a los cantantes venezolanos y un cantante guerrillero les gana una alcaldía. Así es. Una de las más importantes. Profesor, en este momento del análisis que usted hace referencia a los cambios, por supuesto, que trae la tecnología, los nuevos mecanismos de comunicación, los nuevos procesos de comunicación, han ocurrido situaciones también en las que los medios han participado intensamente. El alimentar el discurso de odio lo vimos en ese momento, en el golpe también lo visualizamos, luego del golpe, obviamente el culpar al chavismo de las muertes que ellos mismos ocasionaron fue parte del mensaje para alimentar las diferencias y alimentar el odio. Y entramos en una nueva etapa que fue la etapa de violencia de calle, con las guarimbas, con los mensajes más sofisticados, las operaciones psicológicas para conseguir mayores divisiones en la familia, en la comunidad, en las escuelas. Y sobre ese tema vamos a conversar, yo quiero su opinión, pero lo vamos a hacer luego que vayamos a un espacio en este segmento. Gracias. Continuamos en nuestro programa En la Balanza con el profesor Earle Herrera, constituyente, periodista, articulista, poeta y amigo en lo personal de esta casa. Claro. Profesor, conversábamos en el anterior segmento de los cambios que se dieron. O sea, los medios no han dejado de asediar a la revolución bolivariana. Sintieron que perdían el poder que tuvieron en la Cuarta República, como usted bien lo dijo, de ser el primer poder, aunque ellos se naturalizaban en los libros como cuarto poder, ¿no? Pero ciertamente ellos perdieron espacio ante el protagonismo del pueblo en revolución. Eso los hizo sentir que tenían que ser más agresivos en la campaña para desestabilizar y para poder reinstalarse como poder dentro de la República Bolivariana de Venezuela. De allí, digamos, las operaciones psicológicas, ya no bastaba con un observatorio de medios en los últimos 15 años para poder evaluar el comportamiento porque se quedaba corto, había que evaluar las operaciones psicológicas. Esa hipnosis a través de las comiquitas que mantuvieron en la Cuarta República, incluso en el golpe de Estado en el 12 y 13 de abril, ahora pues había cambiado el estilo, ya no era comiquitas, sino eran mensajes de odio, mensajes cargados de desprecio a quienes creíamos en la posibilidad de transformar el mundo en un modelo diferente. Cuéntenos un poco el papel
de estos medios de comunicación, la responsabilidad que tuvieron y que debieron asumir en este periodo donde hubo guarimbas, donde hubo llamados a la calle, donde hubo llamados además a quemar personas en el 2014 y el 2017, que fueron momentos de mucha agudeza en este desarrollo de la violencia. Mira, para una persona como quien habla, que he utilizado una expresión de José Martí, pues conozco al monstruo porque he estado en sus entrañas, que vengo de los medios como periodista y como docente. A mí me correspondió durante aquel golpe tener alumnos en casi todos los medios de comunicación social. Entonces te daban información desde todos los ángulos. Y durante esa época, durante la época de la guarimba, un editor del diario Universal me dijo un día: mire, profe, a nosotros, nuestros jefes de información nos dicen, todo lo que sea negativo para Venezuela es bueno para nosotros. Qué horror. Esa era la línea editorial de un medio como era en ese momento el Universal. Y eso era para todos los medios, a él se lo dijeron abiertamente, pero esa era la línea que tenían el Nacional, el Universal, Globovisión, Venevisión, RCTV, todo lo que sea negativo para Venezuela es bueno para nosotros. Hoy es así todavía. Todas las estadísticas que sean malas de Venezuela son destacadas por los medios de comunicación, en sus portales, en sus impresos, en sus pantallas de televisión, y minimizan los que sean aspectos positivos de Venezuela o de la revolución bolivariana. Y durante esa época terrible de las guarimbas, del 2004, del 2017, los medios realmente fueron vehículos de odio. Así, para no estar adornándolo demasiado, fueron vehículos de odio, lo estimularon entre familia, entre colegas, en los gremios, trataron de fracturar a la sociedad venezolana. En muchos aspectos lo lograron, hubo familias que realmente se fracturaron, se dividieron, gremios donde eso también ocurrió, y fue un papel perverso que hicieron los medios de comunicación social, que luego no pueden recoger esos vidrios, ni tampoco el odio termina siendo ciertamente un organizador para los objetivos de una oposición. Puede provocar una guarimba, puede provocar muertos, puede quemar personas vivas, en locuras que van desde el color de tu piel o porque tú parezcas tal cosa, como le ocurrió a una señora allí en el centro comercial, que a alguien se le pareció la esposa del presidente de este canal. Y la agredieron y aquella señora la iban a medio matar, una señora que ni siquiera era chavista. Y cosas así terribles se fueron dando durante ese proceso de las llamadas guarimbas aquí en Venezuela. Y hay mucha gente de la oposición, unos que están en los grandes medios de comunicación y en otros que pueden utilizar las redes sociales, que se quedaron enganchados allí, se quedaron enganchados del odio, de su propio odio. Y ciertamente, pero que eso a la larga no conduce a los procesos a los que ellos quieren llegar. Porque puede ser un combustible, puede provocar la muerte, pueden quemar personas, pero políticamente no terminan de cuajar porque se terminan quemando ellos mismos. Como es lo que está pasando con esta oposición que tenemos, donde ciertamente hay 8 grupos y ellos mismos ya no se pueden tolerar. Y a veces toman de su propia medicina. Yo recuerdo un gran comunicador de la derecha, que él dijo, ¿qué se sentirá, en un tuit que él mandó, que te rechacen en todos los países del mundo, que te agredan, que te asedian? Si tú vas a un restaurante, si tú vas a una iglesia, si tú vas a un parque, te van a agredir, que no son agresiones espontáneas. Aquí, cuando cualquier dirigente de este proceso esté en cualquier lugar del mundo, el Departamento de Estado lo está monitoreando. Por supuesto. Y busca a la gente que va a ir a agredirlo. A unos porque le pagan, a otros porque tienen el odio y no es necesario que le paguen. Y le dicen, mire, fulano de tal está comiendo allá, fulano de tal está en una película allí. Y van y lo agreden allí. Bueno, ese comunicador ha empezado a sentir eso de su propia oposición, porque dice una opinión distinta o porque ya tiene otra visión,
Entonces lo agreden. Esa misma gente que él alimentó para ese tipo de odio, que una persona como un sociólogo, un intelectual, diga que cuando hay las marchas chavistas hay que zumbarle materos y cosas de esas, y mataron a una persona. A la señora Belia, creo que se llamaba. Sí, allí en la Candelaria. Le lanzaron una cuestión y pudieron haber matado a otra cantidad de gente, claro, porque lanzaban cosas. Y esa persona que lanzó una bolsa con hielo o algo así, está presa. Así es. Se le desgració su vida y a la de su familia. Él no sabe a quién le pegó esa cuestión que lanzó, ese proyectil que él lanzó. Bueno, esa señora fue a hacer una diligencia, fue al abasto y allí... Ella no estaba ni siquiera marchando. No estaba marchando. A lo mejor era su vecina, era su amiga. Bueno, ella vivía en el mismo edificio de la persona que lanzó la bolsa de hielo. Profesor, esto que está relatando tiene mucho que ver con aquello que decía el comandante Chávez, que la guerra ahora se hacía en las mentes. Y por supuesto los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales como nuevos medios de comunicación, son los vectores para las transformaciones y para poner esos pequeños soldados en tu cerebro a causarte cambios de conducta, cambios de pensamiento y a construirte en tu imaginario todo un sistema de valores o de antivalores en este caso. ¿Qué podemos hacer? Porque una vez que se instala la Asamblea Nacional Constituyente, efectivamente lo primero que se hace en función de la paz y de la convivencia es aprobar una ley contra el odio que a nuestro modo de ver necesita algunas reformas, ¿no?, puntuales para tipificar mejor esos delitos, ¿no? Pero ciertamente eso fue un primer paso, pero eso no es suficiente. En esa ley, por supuesto, está contenida la posibilidad de que se hagan programas educativos a todos los niveles para fomentar el encuentro, fomentar el reconocimiento de las diferencias, porque no estamos hablando solo de diferencias políticas, sino que este odio al otro está incluyendo las diferencias que tienen que ver con tu condición, porque si tienes alguna condición especial, si eres autista o si tienes una condición motor o una discapacidad, ya te hacen ver diferente, ya hay un mecanismo de exclusión social que se empieza a manifestar. La tradición cultural de tu familia, la pertenencia a un grupo determinado, si eres musulmán, si eres evangélico, si eres católico, si eres yoruba. O sea, toda esta situación se ve ampliada o amplificada por este discurso de odio, que lejos de buscar la riqueza que hay en las diferencias y en la posibilidad del encuentro, lo caracteriza como una amenaza. El que tú seas diferente va a ser una amenaza para mí. Y en lo político se identificó con la posibilidad de que tú me restes espacio, así como hicieron con los migrantes afuera, con la xenofobia que se causó, con ese discurso de que el que viene te va a quitar tu puesto de trabajo, aunque sea tu igual y venga en las mismas condiciones. Pues lo mismo ocurre internamente. ¿Qué podemos hacer o qué vamos a hacer? Ya nos resta un minuto para ir al próximo segmento, pero podemos adelantar un poco. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos ir haciendo para reconstruir el tejido social y reconstruir la capacidad de respetar y admirar al que piensa diferente? Mira, yo creo que la palabra mágica para poderme meter en ese minuto es diálogo, es conversar, es que los contrarios, los adversarios se sienten. Si no empezamos por allí, pues todo lo demás es como echar agua en la arena, pues se va a perder. Creo que a Venezuela le hace falta un diálogo entre los distintos sectores. Le hace falta dialogar entre quienes están enfrentados y internamente entre cada uno de esos factores. La oposición tiene que sentarse a dialogar entre ellos mismos. Ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Si son 8 grupos, claro, si allá hay gente que son irreconciliables, porque hay unos que son colaboracionistas, según dicen ellos. Hay otros que saltaron la talanquera, en fin. Entonces yo pienso que es necesario que se empiecen a dar esos diálogos en los distintos estamentos políticos. Y luego pues sería un proceso que es largo, que para reconstruir ese tejido social, yo creo que hay que rescatar, que los medios vuelvan al medio. Así es. Si no, ellos van a seguir atizando una candela. Los medios realmente, hay que sentarlos también en la mesa de diálogo, a los dueños, los propietarios de los grandes medios de comunicación social, porque
Al fin y al cabo, ellos también te manejan las redes sociales, los grandes portales, y ellos tienen la capacidad de cartelizar la información, no solamente en Venezuela. Contra este país se cartelizaron más de 1.500 diarios en América Latina para sacar todos los días la misma información contra la República Bolivariana de Venezuela, la misma información negativa. Y todo lo que es la industria cultural, que Ludovico Silva prefirió llamarla la industria ideológica, y eso incluye la industria del entretenimiento, ese béisbol de grandes ligas que está en este momento en una serie mundial, todo eso en contra de un país lo activaron. O sea, reconstruir lo que ellos lograron hacer en cuanto a la siembra de odio y de diferencia, va a ser largo el camino, pero hay que empezarlo. El diálogo, por supuesto, es el marco que ha sostenido nuestro llamado a la política desde hace 20 años, es desde el diálogo. Pero ciertamente el diálogo no parte de cero. Hay toda una historia, hay todo un recorrido. Sobre ese tema, ¿desde dónde vamos a partir en el diálogo? Vamos a hablar con el profesor Earle Herrera en el próximo sector 1. Seguimos en la balanza con nuestro invitado especial de hoy, el profesor Earle Herrera. Profesor, usted planteaba que definitivamente para reconstruir el tejido social tenemos que continuar en el marco del diálogo. Es el único mecanismo para el encuentro, no existe otro para llevar adelante un proceso realmente político, de encuentro entre los diferentes. Pero el diálogo no puede partir de cero. Estamos hablando de temas como lo electoral, lo político, la participación, el modelo constitucional incluso, que tiene un recorrido histórico, que hemos llegado a un punto de no retorno. Un punto de no retorno porque tenemos que garantizar el principio de progresividad de todos los derechos. O sea, hemos llegado a un espacio de participación política importante, toma de decisiones y participación en la gestión pública por parte del pueblo organizado, un sistema electoral de vanguardia a nivel internacional. No estamos partiendo de cero. Cuéntenos un poco desde su visión, entonces, ¿cómo va a ser el diálogo en este momento que está planteado varias mesas técnicas y la posibilidad de encontrarnos? Bueno, mire, yo pienso que ese paso de la mesa técnica, de la instalación de la Mesa Nacional del Diálogo es importante. Es importante aunque la oposición diga que es insignificante. Ellos utilizan una palabra, dicen que es pírrico, pero bueno, eso quiere decir otra cosa. Ellos a la mesa le dicen la mesita, ¿no? Entonces ya tú sabes, empiezan, pero no importa. Al fin y al cabo tampoco la Junta Patriótica de 1811 era una asamblea del aula magna de la UCB. Eso era un grupo de mantuanos de paso que se reunió pues quería independizarse de su madre patria. Porque eran hijos directos pues, de allá. Eso no estamos inventando el agua tibia. Pero esos son los pasos que hay que ir dando y entender que no hay otra ruta. Fíjate tú, todos los procesos, o casi todos los procesos terminan en una mesa de diálogo. En la guerra de Vietnam estaban bombardeando los arrozales de aquel país del sudeste asiático y estaban reunidos en París, en una mesa de diálogo, para buscarle una salida a esa guerra. Una que se llamó la Revolución Desconocida, que era una guerra interna atroz que fue en Guatemala, y estaba reunido el grupo de Contadora para buscar la paz en Centroamérica. Se fue en el 93, si mal no recuerdo, por el 92. Correcto. Bueno, el caso de Colombia, conflictos internos, desde que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Estaban en La Habana reunidos buscando la solución en una mesa de diálogo de un conflicto armado. Entonces, bueno, en Venezuela, aunque muchos han hablado de guerra civil, de salidas violentas, y todos los que hablan de eso ni siquiera saben lo que están diciendo. No saben lo que es una guerra civil o una guerra de cualquier naturaleza. No saben lo que significa eso. No tienen la magnitud del daño, no lo visualizan. Unos daños que no es que te van a hacer un daño a ti y a tus hijos, son de varias generaciones. Así es. Que traumatizan por un siglo, 2 siglos a un país. Entonces, ciertamente hay yo creo que no es fácil, pero es el camino. Hay instituciones
que en este tipo de situaciones cumplen un papel. Los medios son uno, pero aquí los medios son beligerantes. Y se colocaron de un lado o de un polo. La iglesia es otra, pero la jerarquía eclesiástica se colocó en un polo. Y entonces tú pudiste ver durante estas guarimbas de 1917 a curas bendiciendo las bombas de las guarimbas. O sea, el pastor, el conductor, entre comillas, de alma, estaba bendiciendo los instrumentos de la muerte, de destruirse entre hermanos. O sea, me lo vimos en Nicaragua, sí, en las protestas que tenía el mismo patrón, el mismo instituto financiando y planificando, pero no lo vemos, profesor, en las manifestaciones en Chile, no lo vemos, es otra realidad la que estamos viendo. No, porque esas manifestaciones no le gustan. No son benditas. Ese sí es el pueblo. Y allí tuviste que en Chile, nosotros decimos, porque a ver si uno trata de hacer comparaciones mecánicas, pero aquí hubo un caracazo y generalmente se tituló Cuando bajaron los cerros. Generalmente los cerros bajaron. En Chile bajó todo el mundo. Usted veía urbanizaciones que a la gente dice, oye, pero eso se parece a la Lagunita. Bueno, allí estaba la gente en las calles. Y allí sí se vio la verdadera cara de la represión. No quiere decir que aquí en Venezuela no hubo una respuesta policial proporcionada, que hubo exceso, pero lo que usted ve en Chile, señoras mayores que van pasando con bebés y los carabineros cayéndole a palo, golpeando, disparándole a la gente a mansalva, porque esos son los carabineros de Pinochet, sí, y quienes los conducen son pinochetistas. Pero ese pueblo chileno que se lanzó a las calles, la iglesia se escondió. Y se escondieron sus representantes, que eran supuestamente los diputados y los senadores. Y la iglesia tampoco salió a bendecir a los pueblos indígenas, que bajaron de la sierra y de los montes en Ecuador. Aquí en Venezuela era otra cuestión, porque aquí es un grupo de una jerarquía, pues que también se le metió en la cabeza derrocar a un gobierno y hacerse de los privilegios que perdieron en 1999, cuando un teniente coronel asumió el poder en este país. Y además no se conformó con asumirlo, sino que se abrió a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo pacto social, una nueva constitución y refundar esta república. Y las repúblicas no se refundan de la noche a la mañana. Y en ese proceso, desde 1999 hasta el sol de hoy, la respuesta ha sido con violencia. No ha sido conversar, no ha sido ver qué queremos. Y en este momento, ya que estamos en el último segmento de este programa, esa violencia se ha traído hasta lo inaudito. Era increíble pensar que podía haber venezolanos pidiendo la invasión de su propio país. Que haya venezolanos de una oposición que realmente perdió toda la perspectiva de la historia, de lo que fueron los libertadores, de lo que fueron las luchas por la independencia, y que reciba órdenes directas del Departamento de Estado, que aquí llegue un señor Pompeo, o un Abraham, o un Bolton, y que sea el que le ordene a un supuesto interino, que recibe orden, que dispone de los bienes de la República, supuestamente sin ninguna responsabilidad, porque tiene responsabilidad. Pero eso que hay en el imaginario de la gente que pide invasión es parte de esa hipnosis de los medios de comunicación y producto de los juegos, de los videojuegos que le hizo construir un liderazgo en su cabecita de que los gringos tenían posibilidades de salvarnos de algo. Así es. Es un poco como, bueno, cómo desmantelar, claro, dentro de nuestra cultura esa forma de colonialismo que tienen los medios de comunicación en gran parte de la población, profesor. No, la tienen y la siguen teniendo, pero porque realmente los medios te dan una conciencia ahistórica. Eso que tú dices de la comiquita, del juego de videos, entonces ellos piensan que allí se resuelve el asunto, la historia es más compleja. Claro. Incluso en el supuesto negado, que haya esa invasión, como dicen sectores de la oposición, que nos aplasten, que aplasten al chavismo y que los pongan a ellos en el poder,
tarde o temprano, para utilizar una frase de Allende que se acaba de hacer realidad, se abrirán las grandes alamedas. Ningún país del mundo soporta que cualquier potencia le imponga eternamente un gobierno títere como el que ellos empiezan a implantar aquí en Venezuela. Pero valga decir que las intervenciones militares multinacionales que han habido, por lo menos en las últimas décadas, no han puesto a la oposición del país en el gobierno. Esa es la otra. Ellos jamás han contado con quienes adversaban al gobierno que cae, sí, sino que ellos imponen sus propios gerentes y colocan a quienes ellos quieren que dirija el destino de esa nación. O sea, que ni siquiera sueñen con gobernar, porque eso no ha ocurrido en la historia y no va a ocurrir por primera vez. No ha ocurrido y imponen aquello que en el Imperio Romano se llamaban un procónsul. Esos procónsules que ponían, pues nunca eran los que estaban en la lucha. En la lucha, pues. Exactamente. No pasó en Libia, no pasó en Irak, en Afganistán no han podido. Y no ha podido, pues, en ninguno de estos países donde ellos han hecho sus intervenciones y sus invasiones, pues. Eso por la parte del imperio y por la parte que a veces invocan una rebelión militar, un golpe militar, que en Venezuela eso está descartado, pero supongamos que se diera. Hay que aclarar entonces, profesor, que desde... Tampoco los militares dan golpe para poner a otro. Eso es verdad. El militar que da un golpe se queda él, pues. Que se olviden de eso también. Hay que aclararle porque hay mucha gente confundida que los objetivos políticos que persigue la oposición no se logran a través de la violencia, y mucho menos una intervención militar, porque el registro histórico no se equivoca. O sea, no ha ocurrido ni tiene por qué ocurrir, ni tiene por qué ser la primera vez. O sea, la única opción es definitivamente volver a la política, volver al diálogo y reconstruir un sistema de valores para poder reconstruir el tejido social, que las familias vuelvan a conversar en la mesa, que podamos volver a plantear las diferencias desde el respeto y desde el reconocimiento del otro. Ya llegamos al final, profesor, gracias por habernos acompañado. Un placer. Fue un honor para mí tenerlo aquí. Además, para nosotros todos es usted un ejemplo en su trayectoria política, en su trayectoria en los medios de comunicación. A ustedes, hasta la próxima oportunidad.